Perfecto. Entonces, a medida que nos fuimos haciendo más inteligentes, fuimos teniendo más habilidades y a medida que fuimos teniendo más habilidades, nos fuimos haciendo más inteligentes. Y eso le llamamos epigénesis desde la biología. ¿Mm? Entonces aparecieron los Homo, el Homo erectus, Homo, hasta que apareció el Homo sapiens sapiens. Homo sapiens no fue suficiente para que apareciéramos nosotros. Tuvo que aparecer el Homo sapiens sapiens. ¿Y esto por qué es importante? Porque la historia de la humanidad es simplemente un parpadeo si lo comparamos con la historia de la Tierra. La Tierra tiene 5.000 millones de años aproximadamente, es de lo que hemos podido medir, y nosotros en realidad somos del árbol del Homo sapiens. Después aparece el Homo sapiens sapiens, y eso tiene 250.000 años. Es una cosita muy jovencita, es muy jovencita, pero también ha sido un desarrollo vertiginoso. Algunos dicen que esta transformación desde hace 250.000 años hacia acá fue porque comimos carne, entonces adquirimos algunos aminoácidos muy interesantes que generaron ese desarrollo. Pero ahora están apareciendo unas nuevas teorías que posiblemente lo que nos disparó la mente fue el consumo de hongos. Y ahora hay una cantidad de documentales al respecto y al parecer el Homo sapiens se equivocó de lo que tenía que comer. Parece que comió un bichito alucinógeno y eso como que le comenzó a disparar la cabeza. Y el consumo de esto parece que pudo habernos modificado, ¿sí? Entonces, resulta siendo un elemento sumamente interesante que todavía está en procesos de investigación, pero no se ve loco, porque la búsqueda de los estados alterados de conciencia de los seres humanos es una búsqueda loca, lo cual nos lleva a nosotros a diferentes consumos o a diferentes adicciones como estar adicto a otras personas. Nos encanta esa adicción. Pero también tenemos una predisposición a esa adicción porque tenemos algo que se llama neuronas espejo. Y nosotros tenemos más neuronas espejo que cualquier otro animalito que esté en la Tierra. Y tenemos mayor capacidad de producirlas y mayor capacidad de usarlas. Algunas teorías dicen que lo que nos hace a nosotros tan exitosos es nuestra terrible capacidad de empatizar con quien queremos empatizar. Y que no existe un animal más empático que nosotros. Tanto que cuando estamos en amenaza nos volvemos aún mucho más empáticos con el clan, independientemente de lo que nos esté pasando, y somos capaces de matar por el clan de manera automática e inmediata. Entonces parece que eso es lo que hace nuestra ventaja evolutiva frente a otras criaturas. Soltando el proceso evolutivo, gracias a esos principios es que comenzó a surgir algo, nuestra capacidad de asociarnos con otros. Y por allá Melanie May dice que el gran éxito de la humanidad, una antropóloga muy famoso, dice que ella encontró un fémur de aproximadamente 100.000 años, un fémur soldado. Lo encontró en una caverna. Estaba el fémur soldado. Entonces ella dijo, miércoles, para que esté un fémur soldado, quiere decir que alguien cuidó a alguien, porque no hay forma de que eso se suelde. Es más, las personas que hayan tenido lesión de fémur saben lo difícil que es que eso, o hayan conocido a alguien que eso se suelde. Y eso implica meses, 6 meses aproximadamente para curar un hueso tan complicado. Entonces, cuando ella ve ese, dice, este es el origen de la humanidad. Cuando hubo un humano que se quedó cuidando a otro humano por muchísimo tiempo, sin ninguna opción de supervivencia para que se curara y continuara en la vida. ¿Mm? Entonces, a partir de ahí, la construcción de la familia básicamente es un desarrollo de gente que se une para sobrevivir. Esa es la constitución básica de la familia. Y ahí vemos de izquierda a derecha algunos hallazgos que se han hecho y los primeros hallazgos que tenemos es que la familia partía de un matriarcado, de una mujer que tenía el secreto de la vida y la muerte, de una mujer que tenía el control de la vida y que podía quedar embarazada de cualquier macho. Y eso fue un periodo profundamente matriarcal que hubo durante el desarrollo de la humanidad. Pero ese periodo matriarcal y también inconsciente generó que naciesen algunos seres con menos características evolutivas y menos predilecciones, porque nosotros inconscientemente generamos la sensación de asco frente a las cosas que no son normales. Así que ser discriminadores lamentablemente es por naturaleza, es un acto de supervivencia. Entonces, ¿qué comenzaron a distinguir estas madres? Que si se dejaban preñar de ciertos sujetos, no iba a continuar la especie, y que si se dejaban preñar de otros sujetos, iba a continuar la especie. Entonces, por ensayo y
y práctica nos dimos cuenta que si nos dejamos preñar por cosas que salían de nosotros mismos y que eran de nuestra descendencia, eso no iba a tener mucho futuro. Entonces comenzamos a hacer algunas modificaciones en relación a nuestras familias, pero eso demoró miles de años. Entonces ahí aparecen estos juegos de, bueno, entre este clan tenemos hijos, vamos a ver cómo nos va y qué pasa si nos comenzamos a combinar con otros clanes. Y eso generó mucho recelo. Pero ahí es donde las hipótesis nos dicen que los neandertales quizás se mezclaron con los cromañones, etcétera, 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 con el sapiens sapiens, y que comenzó quizás las primeras mestizajes profundos y muy lentos a partir de la historia. Y parece que aquellas tribus que se mantuvieron endogámicas desaparecieron, y aquellas que fueron generando más combinaciones proliferaron en la Tierra. Pero esas combinaciones significaron guerras, significó que los machos se robaran las hembras, que las hembras se robaran los machos, que comenzaron a ver esas combinaciones y eso fue generando estos ascos naturales que generaron también eh, homicidios por estos hechos. Entonces se comienza a construir el concepto de la consanguineidad, ¿sí? Entonces, inconscientemente en estos ensayos y errores, comenzamos a ser fieles a nuestra descendencia, comenzamos a cuidar a nuestra descendencia y a entender que esa descendencia había que comenzar a combinar. ¿Mm? Cada tanto había que combinarla, o si no, comenzaban a salir seres que nos ponían en desventaja para la supervivencia y no nos iban a poder ayudar a cazar. Entonces, comenzaron a generarse familias como las de Punalúa. ¿Y qué es esto? Definitivamente no eran endogámicas, sino que comenzaron a mezclarse con otras tribus. El problema son los procesos que hicimos para combinarnos entre tribus. Y no fueron conversaciones, no existe el amor romántico. Eso fue a garrotazo y eso fue a robo de gente. Íbamos y secuestrábamos gente para poder hacer las combinaciones genéticas. ¿Sí? Eso no fue, ay, mucho gusto, ¿cómo está? Sí, aquí le tengo 3 vacas para que me cambie por la señora. No, la señora está por ahí descuidada, la niña está por ahí descuidada. No, la robamos y no la llevamos. ¿Sí? Luego comenzaron a aparecer estos sistemas familiares como la sindiásmica. ¿Y qué fue esto? Ya fue más un ordenamiento donde básicamente ya no nos podíamos seguir robando a las otras personas. Entonces ya comenzamos a hacer convenios. Entonces los más grandes hacían convenios donde comenzaban a intercambiar los más chicos y ahí ya comenzamos a ver como las primeras negociaciones. O sea que los primeros procesos de intercambio tuvieron que ver con personas para ir mejorando la raza. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando se fueron creando las ciudades como por ejemplo en Roma? Fue necesario que pareciera el pater. ¿Quién era el papá de quién? ¿Por qué? Porque cuando se tenían muchos hijos y uno estaba criando hijos que no eran de uno, el patrimonio de uno se veía en riesgo. Mis vacas se veían en riesgo. De pronto yo tenía 700 hijos y el otro nomás tenía 4 y el otro era mucho más exitoso. O puede que yo usaba mis 700 hijos y los ponía a trabajar a todos y íbamos todo para adelante. Pero había un momento en que una organización no podía sostener a tantos individuos, sino que tenía que equilibrarlos. Entonces comenzaron a aparecer los apellidos en Roma. Entonces, los hijos de Gonzalo se llaman González, los hijos de Sancho se llaman Sánchez. Y comenzamos a ponerle nombre y apellido a las personas para comenzarlas a ordenar en grupos para que pudieran proteger la propiedad privada y entregar y compartir la propiedad privada. A eso le comenzamos a llamar la sociedad patriarcal. Entonces ya dejamos de un lado el matriarcado y nos metimos en esta dinámica de la propiedad privada y el patriarcado. Y de ahí es donde viene nuestra sociedad moderna. Nuestro sistema de familia moderno, que ahora sí que está bien moderno porque ahora familia básicamente está constituido por un grupo de personas donde puede ser una persona y un animal, 2 personas del mismo género y un hijo o una mascota. O pueden ser simplemente amigos que conviven juntos y sobreviven por 5 o 6 años porque todos se fueron para España a tratar de tener un mundo mejor. Y eso también ya es considerado un sistema de familia. ¿Mm? Entonces podríamos decir que ¿cómo nace el amor? El amor es un invento moderno porque el amor no había existido como lo conocemos actualmente. Lo que existía era la supervivencia y la combinación genética, como las gallinas, como los perros, como los gatos. Así éramos los seres humanos, lo menos humanos posibles, o sea, lo más naturales posibles. ¿Mm? Pero, ¿qué fue lo que comenzó a pasar? Que si no comenzamos a controlar nuestra descendencia, ¿alguna persona de las presentes ha visto este documental por Netflix?
de esta familia norteamericana que se mantuvo endogámica entre primos y comenzaron a tener todos los mismos defectos y comenzaron a vivir muy juntos y todavía está en la cuarta generación viva de este sistema endogámico. ¿Mm? ¿Cómo se Decir, llama? estoy tratándome de acordar, estoy dando tantas vueltas para tratar de acordar cómo se llama, por eso estoy abocando que alguien me ayude. ¿Alguien se ha visto este documental? Dígame que sí, que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo llaman estos señores? Busquen simplemente familia endogámica norteamericana y ahí lo van a encontrar. ¿Mm? Entonces, el principio del desarrollo de la humanidad está en la combinación genética, en la supervivencia y en el aseguramiento de los recursos. ¿Mm? Pero ¿qué pasó una vez que nos inventamos las ciudades? Que acceder a los recursos ya era mucho más fácil que cuando vivíamos en el campo. Entonces, es indispensable entender de dónde nace esto del amor sufrido, el amor es un problema, el amor nos duele. Nace de su principio. Y el principio me lo encontré una vez dando vuelta por Buenos Aires. Fui a visitar a una persona que quiero mucho en Buenos Aires hace aproximadamente 15 años. Y entré al el Museo de Arte Moderno. Ingresé ahí y me encontré una exposición en el segundo piso que se llamaba El Rapto. Y yo dije, nunca he visto esto. ¿Qué es esta cuestión del rapto? Y comienzan a hacer un análisis sobre cómo en todas las culturas, desde la pintura rupestre hasta las pinturas más modernas, se está evidenciando el rapto de hombres o el rapto de mujeres, como una tribu, como una cultura roba de otra cultura y genera una combinación genética y que es un impulso inconsciente, ¿sí? Y ese impulso inconsciente de poseer al otro, con el tiempo se fue transformando en amor. Entonces, vemos que los dioses se roban a humanas para fecundarlas y que de ahí salieron los héroes. Vemos en todas las culturas manifestaciones de cómo seres sobrenaturales se roban a los seres humanos para poseerlos. Como parte del botín de guerra, como los hombres son los que históricamente han ido a la guerra, es robarse a las mujeres y poseer a las mujeres y cambiar la descendencia, como si fuéramos leones, ¿no? Básicamente. Y también pasó en culturas amerindias, prehispánicas, sucedía exactamente lo mismo y que se sostuvo hasta tiempo moderno. Ustedes se ven Pocahontas y ahí se observa un poco ese tema, ¿sí? Hasta que se comenzaron a mezclar las razas. Entonces, atrás del amor romántico está el rapto. Por consiguiente, tenemos una conexión directa con parejas, abuelos y traumas. Agradezcanles a sus abuelos el trauma. Además, ustedes 2 o 3 generaciones hacia arriba van a encontrar personas que no se amaban. 2 o 3 generaciones hacia arriba, esas mujeres no tenían 15, 17 años, ya estaban viejas para casarse. Los señores ya eran más viejos, quizás sus abuelas eran la segunda pareja. Ahí hay tíos no reconocidos. Y fueron mujeres que cuando tuvieron 25 años, después de llevar casadas más de 12 años, dijeron, ¿yo qué hago con este bicho? Tengo que aguantarme a este señor. Y entonces uno los mira y decían, pero qué hermosa pareja, si vivieron felices por siempre. Según estadísticas, 2, 3 parejas de cada 100 en realidad se pueden amar por siempre. 2, 3 de cada 100. Bravísimo. Entonces, atrás de nuestra construcción de pareja, ¿hay dolor? Sí, duele mucho. ¿Hay traumas? Incalculables. Porque hasta hace 40 años las mujeres se casaban para poder salir de la casa. Y era un gran número las que hacían esa dinámica. ¿Sí? Era el mal menos peor. Punto número 3, atrás hay sufrimiento. Punto número 4, hay muchísimo esfuerzo y la cosa es bíblica. Desde que Adán y Eva se pusieron a jugar con sus cositas íntimas, se ganaron el pan con el sudor de su frente. Y es una cosa que tenemos los seres humanos aquí dentro de nuestra cabeza. Entonces, como pueden darse cuenta, el surgimiento de la pareja es cualquier cosa menos romántico, si lo vemos desde una connotación histórica. ¿Sí? Entonces, ¿qué les voy a pedir ahora? Toman su primera hoja. Necesito que dividan esa hoja con una línea. Divida.
Por ahí escuché un cuchillo. Alguien o está cocinando o está partiendo esa hoja a punta de cuchillo. Mucho cuidado. Juli, la línea tiene que ser, Vertical, o sea, por ejemplo, acá está la hoja, ¿así o así? para que no te ve. Ahora Así, sí. más fácil. Perdón, ahí está, así, ahí me ves. De arriba abajo es más fácil. Ahí va. Pues me Bien. encanta, tío. Checo. Entonces, al lado izquierdo vas a colocar las características que tú dices que tiene tu familia. Y al lado derecho vas a poner las características que dices que tiene la familia del otro o de la otra. ¿Sí? Ahora no tengo pareja, Julio, ¿con qué lo haga? Hágalo con su ex, hágalo con su saliente, qué sé yo, a quien le conozca la bendita familia, hágalo, ¿sí? A su amigo o amiga con derechos o amigue con dereches, como quiera, pero hágalo, ¿sí? Entonces, al lado izquierdo, ponga usted, mi familia es así, tiene estas características, hágalo libremente. Regularmente uno es más generoso con su familia que con la familia del otro, ¿sí o no? Entonces, ponga la listita de su familia, preciosa y hermosa. Ahora ponga la lista del otro bicho. Para esto le voy a dar 3 minutitos. Hágale pues. Julio, buenas o malas, igual, cualquiera. Ay, hágale, entonces divida más esa hoja todavía, pues, ya que tiene más criterios.
Listo, mi gente. ¿Ya tienen eso listo? Sí. ¿Qué Sí. encuentran? ¿Qué encuentran como conclusiones generales? Hágale nomás cualquiera. Lupe se hace la que habla, pero no activa el micrófono. Imposible así. Perdón, era mímica, o sea, era Ah, mímica, vos no ya. entendés mímica, cool. Por eso el tema. Y güey, como no somos pareja y tenemos un problema de comunicación grande. Bueno, menos mal que no tocó vos. Bueno, como que vemos cosas en común y cosas diferentes, digamos, o sea, contrapuestas. O sea, Ok, yo como que lo encontré, digamos, porque veo cosas que tienen en común y cosas que a la vez rompen con lo que yo vengo. perfecto. Por ahí Y va. uno se pregunta eso, cómo se sostiene a veces, ¿cierto? Ujú. Dale, Marielos. Justamente eso, yo encontré mucha polaridad. O sea, es como en mi familia las mujeres eran dependientes del hombre y mis parejas, el hombre es dependiente de la mujer. O sea, es Ujú, como esos casos. Lo único en donde sí me llamó la atención es, por ejemplo, que en mi familia ha habido muchas infidelidades y en la familia del otro también, ¿no? O sea, obviamente que al final creo que es por el mismo resultado, pero es eso, por lo general era como todo muy contrapuesto. ujú. Esos árboles son demasiado cochinos. ¿Qué más? ¿Qué más encuentran por ahí? ¿Alguien ve algún elemento más? A ver, te puedo leer si no lo que pusimos, no sé, Me a interesa ver, más conclusiones. conclusiones. Ay, no sé. Yo Arre. me sorprendí de lo diferente, que, o Ya. sea, encontré muchas más diferencias que cosas en común. Ujú, perfecto. Entonces, a ver, hay algunas líneas que tienen que ver con la psicología, algunos lo ponen en otros caminos, como por ejemplo la biodecodificación, algunas otras líneas que tienen que ver también con la medicina familiar, que tiene que ver con esto del árbol genealógico para verificar las enfermedades y demás. Pero de esa manera fue que nació la biodecodificación. ¿Sí? La biodecodificación es un análisis que se hace del árbol porque aduce que si tomo conciencia de mi árbol, puedo ir sanando ciertos síntomas en las generaciones posteriores. Por ejemplo, yo soy una generación posterior de todas las que hay hacia arriba y muchos de mis problemas tienen que ver, de salud también, tienen que ver con las cosas que sucedieron en el árbol y que no son conscientes. Pero lo más loco es que la medicina está usando el estudio del árbol genealógico desde hace milenios, ¿sí? Para saber cómo te va a ir en términos de salud. Y el principio de eso se le llama la salud comunitaria o la salud familiar, o la medicina familiar o la medicina comunitaria. ¿A qué vamos con esta dinámica? Que a todos nos va a pasar que vemos cosas muy diferentes y muy similares en superficie, pero si comenzamos a mirar en profundidad los árboles, son terriblemente iguales. Porque regularmente elegimos un árbol que nos refleja las zonas ocultas de nuestro propio árbol. Es algo así como que mi ojo no se puede observar. Entonces elijo un árbol que me permita ver mi ojo. Todo lo que no me guste de ese árbol, adivinen dónde está, en mi arbolito. Sino que yo no lo puedo ver, porque el ojo no se puede ver a sí mismo. Necesita un espejo. Y lamentablemente tenemos que tener un desarrollo personal muy enorme para mirar más allá de nuestros ojos. Entonces, todas esas cosas que han pasado, el rapto, de la manera como se han constituido las familias a sangre y esfuerzo para generar la supervivencia, pasamos a lo que serían las parejas modernas con estas problemáticas que ustedes ya dijeron, ¿sí? Pero ojo, estas problemáticas modernas no son de toda la vida. Y es muy probable que muchas de las cosas que ustedes dijeron no tengan más de 40, 50 años, ¿sí? Entonces, las parejas pasaron a ser constituidas primero
cuando estamos hablando de finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, comenzamos a hablar de las familias agrarias. ¿Cuál era la característica de la familia agraria? Que una pareja tenía hijos y adivine en qué se tenían que convertir los hijos. En la mano de obra de la familia. ¿Mm? Y cuando ya fueran estando listas ciertas personas, los íbamos uniendo con los vecinos y demás, y podía acrecentarse la finca o no podía acrecentarse la finca. ¿Mm? Así que en esa familia agraria seguimos conservando muchos principios de las parejas de antaño. Luego aparecieron las parejas industriales. Las parejas industriales fueron considerablemente más chicas, considerablemente más aisladas y considerablemente con menor salud mental o una salud mental distinta porque los espacios fueron mucho más chicos, mucho más reducidos y eso generó una humanidad con unas características diferentes. Una humanidad que antes nunca habíamos experimentado porque la gente de la ciudad es una cosa totalmente distinta a la gente del campo. Aunque también está claro y comprobado que la gente del campo no las controlaba nadie, entonces sucedía también montones de cosas extrañísimas, como los incestos, y que en la ciudad pasaron a estar un poquito más resguardadas, un poquito más controladas, pero sucedieron otras cosas nuevas y modernas, hasta que generamos la Modern Family. ¿Y qué características tienen las familias modernas? Cuéntenme. Hablen de su familia, pues. Muchas son ensambladas. Son Yo, ensambladas. claro, yo doy mi ejemplo. Somos separados, padre, o sea, mi ex marido, yo, mi hija podría ser, se le puede decir concubina, porque no se ha casado, y tengo un hijo viudo. Pecadora. Sí, totalmente. Y un hijo viudo prácticamente, realmente. Ujú, Entonces, tenemos un variopinto. perfecto. Muy bien. ¿Cómo más son las familias modernas? Más independientes, ¿Cómo es eso? como que cada uno puede vivir su propio mundo, pero comparten el espacio físico. Por ende, hoy estamos en unas parejas terriblemente egocéntricas como nunca antes se había encontrado. Y hoy en día tenemos un hombre profundamente egocéntrico desde patriarcado y una mujer que también está en un desarrollo profundamente egocéntrico, sobre todo a partir de los años 80, 90, hasta nuestros tiempos. ¿Mm? Por ejemplo, les hago una pregunta. ¿La niñez hace cuánto se inventó y hace cuánto aparecieron los derechos del niño? O sea, ¿hace cuánto hay niñez en realidad? En los 80. 180. ¡Qué loco! Y nosotros creemos que la niñez es viejísima. Los derechos de los niños aparecen en 1980. ¿Y usted sabe por qué se demoraron tanto? Porque antes de 1980 era legal explotar a los niños en el trabajo. Cuando la Organización Mundial del Comercio y demás tomaron la decisión de tanta presión de aflojar el trabajo infantil y aislar esa parte del trabajo, el trabajo se comenzó a encarecer muchísimo. Y ahí fue donde comenzaron todos estos problemas en los años 80 con terribles inflaciones y terribles quiebras económicas, porque la mano pasó de pagarse a un 30 o 40% a pagarse a un pleno del 100%. ¿Y eso qué fue lo que nos trajo? Familias mucho más responsables a las buenas o las malas y menos maltratantes, como nunca antes había existido en la humanidad. ¿Mm? Entonces, ¿qué decisión se tomó a partir de los 80? Pues que no vamos a tener hijos tan fácil. Aquí usted no va a venir a embarazar tan fácil, mi hijo, y yo tampoco me voy a dejar como mi abuela y tampoco me van a dejar a mí sola con el problema. ¿Sí? Y comenzaron las mujeres a tener más herramientas progresivamente en diferentes países y comenzaron unos juegos de poder sumamente grandes. ¿Y saben qué acrecentó más los juegos de poder? Que paulatinamente desde los años 70 hacia acá, las mujeres comenzaron a tener mejores padres. Porque antes los padres no tenían mucha función, iban, desaparecían y las madres eran las que se hacían cargo. Pero a partir de los años 80 comenzaron a haber normas que aunque sea obligaban a pagar una pensión, como nunca antes en la historia de la humanidad.
Y hoy en día, si ustedes comienzan a mirar bien por la calle, van a ver a muchos padres con sus hijas, agarraditas de la mano. Entonces, mujeres que tuvieron mejores padres se volvieron mujeres más bravas, porque una característica importante para que las parejas surgieran en épocas anteriores era que alguna de las personas se alineaba a la otra. Ese fue el éxito de las parejas. Y eso a partir de los años 80 se hizo pedazos. Ya una mujer no estaba dispuesta a alinearse a un hombre regularmente. Por consiguiente, acrecenta la autonomía, acrecentó los juegos de poder. Por consiguiente, se generaron más rasgos de independencia. Y con las normas sociales que comenzaron a ver y ese empoderamiento femenino que viene gradualmente a partir de los años 80, las condiciones de independencia están mucho más dadas. Aparte de que hay beneficio económico si vos contratas mujeres en muchos de los países de América Latina. ¿Mm? Mejorar la productividad, mejorar las oportunidades. Por ejemplo, una de las paradojas más grandes, entre más guerras hayan, pues mejor para las mujeres, porque ¿quiénes se van para la guerra? Y por Los consiguiente, hombres, ¿quiénes comienzan a ocupar los espacios de trabajo? las ¿Mm? mujeres. Entonces hay una relación grande entre la ocupabilidad de la mujer y las guerras, ¿sí? Pero también comenzó a haber una profunda oferta de desarrollo personal. ¿Y quiénes son las personas que después de los años 80 más se capacitan en todo el pinche planeta? Las mujeres, Las mujeres. Ustedes van a cualquier universidad a partir del año 2000 y van a encontrar entre un 60 y 70% de mujeres comparado con hombres. Hoy se están formando más las mujeres que los hombres. Por consiguiente, a mediano plazo son más trabajo calificado que los hombres. ¿Mm? Por consiguiente, las profesiones nos dieron una nueva perspectiva y esto hizo que se engordara el ego de ambas partes. Entonces les pregunto a ustedes, ahora en pareja, ¿cómo hacemos para lidiar con dos egos enormes y nadie, y cada vez con esta tendencia menor de que el uno se va a alinear detrás del otro? ¿Cómo hacemos para negociar eso? ¿Cómo hacen ustedes para negociar eso? A través de la pregunta. ¿Qué es O eso? sea, el indagar cuál es el paradigma que la persona quiere sostener y para dónde va. A mí personalmente la pregunta hacia mi pareja me habilita primero una humildad para poder tratar de la mejor manera posible de ver si nuestros paradigmas son, ¿cómo se llama? Compatibles, compatibilizables. No sé. Pero la pregunta para mí es un habilitador, digamos. Ya. Resto de personas, ¿cómo hacen para gestionar estos egos? Lo que pasa es que yo particularmente pienso que no sé en qué momento empieza uno a ver eso, porque al principio es el enamoramiento, la mariposa, la cosa, que aunque existan esas diferencias, pues particularmente uno no toca ese tema sino cuando va pasando el tiempo. Entonces, pactar eso después de un tiempo es más complejo, ¿no? Entonces, Ya. para mí eso es como entorpecedor. Y obviamente preguntarlo y hablarlo, pero muchas veces preguntarlo puede ser un momento tardío. Ok. Laura, cuéntanos. Yo escuchaba de una pareja que, bueno, la chica me decía, nosotros estamos constantemente viendo el objetivo. Entonces tienen una discusión o hablan de algo. ¿Y cuál es el objetivo? Hacerme entender, ganarle al otro. O sea, y entonces ellos dijeron, al momento de casarse, dijeron que nuestro objetivo no es ganarle al otro. Nuestro objetivo siempre va a ser explicar. Entonces, me parece una manera muy buena de que el ego baje, porque no quiero ganarte, o sea, no le quiero ganar a la persona que supuestamente quiero, sino me quiero dar a explicar y entender al otro para ver qué hacemos para resolverlo. Pero tener presente y ser consciente de no estoy aquí para ganar, sino para entender,
yo creo que ayuda. Perfecto. Y a todo esto le sumamos ideologías de género. Sí, a todo esto le sumamos las creencias de cada uno de los dos sistemas familiares. A todo esto le sumamos el amor moderno, y aquí estamos hablando de generaciones. Por ahí alguien habló de una diferencia de 9 años. ¿Cómo se llama generación X con una generación de cristal? Generación X donde todo lo puedo, yo mismo me vacuno, frente a una generación de cristal donde no tienen ningún temor en exigir sus derechos. Frente a un grupo humano que no ha pasado por las cosas que ha pasado la generación X en los diferentes países. ¿M? A esto se le van sumando los hijos, porque cada hijo y cada etapa va a generar unas crisis, primero en la madre, luego en el padre, luego... Y cuando el uno va saliendo de la crisis, el otro va entrando a su propia crisis, y que también depende de los fantasmas internos. ¿Por qué? Porque dependiendo de, me gustó esto que ustedes llamaron el lenguaje del amor, yo tengo un lenguaje del amor, tú tienes otro lenguaje del amor que yo puedo sentir que me sobrepasa. ¿Cómo hago para gestionar eso? También tengo mis fantasmas en relación con mis hijos. Entro en crisis porque yo tuve una crisis cuando yo era bebé, pero yo no me daba cuenta, y cuando veo a mi bebé entro en crisis, y entonces me pasó la crisis, pero llegó mi hijo a la adolescencia, entonces ahora el otro papá es el que entra en crisis porque la adolescencia fue terrible y le pasó algo. Entonces vamos a estar permanentemente eh, tocando los puntos dolorosos y neuróticos del otro a medida que va evolucionando. Y si a eso le vamos sumando más personas, pues se van ampliando las dinámicas de crisis. Por consiguiente, un elemento fundamental para funcionar en pareja es ir a terapia. ¿Quién no va a terapia? Escupe sus fantasmas en el espejo. Y el otro, o tú, o tu pareja, ¿hasta cuándo va a aguantar eso? ¿Mm? Y eso que no hemos hablado de la sexualidad, que todo lo despierta, que todo lo duerme o que todo lo activa. Y el problema es que a veces funcionar desde la dinámica sexual tapa todos los rotos y todos los huecos posibles. Porque es que coge como ninguno. No, me dejo coger como ninguno, que es distinto. ¿Ok? Entonces, y porque la dinámica del hombre es una en la sexualidad, mientras que la dinámica de la mujer es totalmente opuesta en la sexualidad. Regularmente la mujer es a poderse entregar, confiar y liberarse. El hombre es apretar y concentrarse y estar más al servicio del otro, mientras de ella estar más al servicio de sí mismo. Y si cada uno no va entendiendo esa polaridad, no la vamos a pasar tan bueno en ese proceso. Cada uno tiene su funcionalidad en esa dinámica porque depende de su propia biología. Para un hombre generar un orgasmo es muy fácil. Para una mujer generar un orgasmo no es tan fácil, a no ser de que lo quiere y lo desee con mucha gana. Y si el hombre quiere y desea con mucha gana, puede dañar la fiesta, así que tiene que tener otro tipo de movimientos y de pensamiento. Entonces esto también genera una multipolaridad de muchos elementos mucho más asociados. Ole, yo ya me pasé de tiempo, les pido mil disculpas, por razón medio mundo ya se ha ido. Bien, pero no quiero que nos vayamos sin hacer esta actividad. Vamos a tomar la segunda hoja. Vamos a dividirla con una línea. Al lado izquierdo voy a escribir cómo digo que yo soy. Y al lado derecho vamos a escribir cómo mi pareja o con el cual me estoy comparando dice que yo soy. Como yo digo que yo soy, como el otro, la otra o el otro dice que yo soy. ¿Sí? Háganle pues. 3 minutitos para eso.
Bueno, ¿y cómo les fue? Yo soy buena, muy generosa conmigo. ¿Y el otro qué diría? Y el otro dice que yo soy manejable, terca y un poco manipuladora. No, el otro es mentiroso. Es mentiroso. Olvídate. Por eso no hay que darles confianza. Yo me considero una persona resolutiva. Para mí, si hay un problema, existe una solución. Y si no está, es porque todavía no es el momento de encontrarlo, básicamente. Y Ujú. sí soy adaptable, me puedo adaptar a ciertas situaciones, pero no todas. Por eso te digo, yo Eso soy la es lo que él buena, llama terca. yo soy la buena, no, no me comprende. Muy bien. Gracias, Lee. Resto, ¿cómo les fue en medio de su mundo a su manera? Muchos polos opuestos. ¿Y eso cómo diablos pasó? ¿Perdón? ¿Eso cómo pasó? No sé. ¿Qué más encontraron? Creo que lo que uno dice, o a mí me pasa con lo que yo he puesto de mí, es como todo re bonito y como Ya. muy manual, es como demasiado perfecto, sí. Y lo que él dice, bueno, por ahí, sí, muy diferente también. Algunas cosas coinciden, por ejemplo, él me considera impulsiva, yo también, y me considera torpe, y sí, también me considero torpe, pero sí. Perfecto. Sí, a ver, hay una cosa que se llamó el giro lingüístico, una cosa que surge a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y que tiene que ver con la exploración del sí mismo, ¿sí? Como en la literatura uno hablaba de uno mismo. Y ahí es donde aparece esto de curarse a través de la palabra, que después pasa a la psicología también, ¿sí? Entonces, esto de curarse a través de la palabra si puedo cambiar mi discurso, puedo cambiar mi pensamiento, y si cambio mi pensamiento, puedo hacer distinto, ¿sí? Entonces, una de esas caminos se llamó la narrativa y luego pasó a armarse una psicoterapia narrativa. Entonces, una de las cosas que se descubrieron es que nosotros, cuando narramos nuestra historia, somos el protagonista y el protagonista nunca es malo. Y cuando uno hace un análisis de la historia escrita, el protagonista nunca fue malo. El problema fue cuando hablaron de Jesús en otra cultura, cuando hablaron de Alá en otra cultura, cuando hablaron de Yahvé en otra cultura, cuando hablaron de los espartanos en otra cultura. Entonces, para una cultura eran bravos, para la otra eran gays, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos a cambiar la perspectiva de la mirada y se complementa la mirada, es donde entramos en caos. Por eso es que a nosotros nos encanta pedir una cosa totalmente distinta que nos sirva de espejo, para que nos den la cabeza porque es indispensable. Así como hay combinación genética, hay combinación intelectual. Si nosotros no estamos mirando desde diferentes perspectivas, nos volvemos brutos, brutísimos. Entonces, así como existe la combinación genética, necesitamos que ésta se abra y se combine por culpa de las pinches neuronas espejo. Entonces, los seres humanos se abren a múltiples mundos, a las buenas o a las malas. Regularmente a las malas. Por eso es que buscamos tanta tierra debajo de las alfombras. Y esta está invitada obligadamente a que nos combinemos. Así que nos vamos a buscar la cosa más difícil y más rara y de eso sí que nos vamos a enamorar, ¿no? O si no, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Qué más encontraron en este segundo ejercicio? Delincuentes de su propia mente. Alguien que se tire otro dato. ¿Qué más vio? El otro se desarrolla en ámbitos donde yo aún no puedo. Uy, ¿eso cómo es?
y que, por ejemplo, yo dudo, yo me paso mucho en el pensamiento y él va a la acción, a concretar, a, básicamente, yo pienso, él hace. Ah, elegimos lo que nos hace falta, mira qué interesante. Bueno, ¿y será que si aprendemos a hacer lo mismo, dejamos de elegir lo mismo? Ay, ay, ay. Interesante, esto se puso muy interesante. Bueno, mi querida gente, vamos a ir perfilando porque también yo me fui del tiempo como cosa rara, siempre me demoro más del tiempo, pero es que me gusta conversar con ustedes. ¿Mm? Entonces, mi querida gente, como ustedes pueden darse cuenta, podemos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, nos hace falta hablar de tips. ¿Qué tips podemos hacer para reenamorarnos? ¿Qué tips podemos hacer para seguir entendiendo lo que elegimos? Y aquí nomás pudimos hacer como una pequeña introducción de todo lo que podemos comenzar a hablar y explorar. Entonces, por eso nosotros diseñamos un taller para eso, porque nos dimos cuenta que quisimos hacer esto en una hora no fue posible, llevamos para 2 horas y tampoco está siendo posible. Entonces, nosotros en febrero vamos a hacer un taller donde vamos a hablar, estas son como nuestras ideas resolutivas. Uno, los órdenes de la pareja. ¿Y qué es esto? Una cosa que sirve en los procesos terapéuticos es, ¿cómo hacemos para respetar mi mundo privado, para respetar tu mundo privado, para a su vez abrir un espacio para la pareja, para a su vez abrir un espacio de la pareja con hijos, para a su vez abrir un espacio de un padre, una madre o dos padres, cada uno con sus hijos, o sea, generar diferentes olones, diferentes conjuntos. ¿Cómo hacemos para generar esos conjuntos? Porque cada uno de esos conjuntos tiene una identidad. Y esto lo aprendí fue en teatro, en técnicas de improvisación. Hay una técnica que se llama la tostadora. Todos se agachan y después alguien aplaude y se van levantando. Y dependiendo de los que se levanten, se van construyendo nuevas narrativas. Y así funciona la familia, porque hay diferentes identidades y diferentes encuentros. Hay encuentros entre hermanos, hay encuentros entre un hermano y los dos padres, hay un encuentro entre un hermano y la abuela. Entonces se generan diferentes identidades. Entonces, entender el lugar que ocupa cada pareja, el olor mío con mis amigos donde yo no quiero que tú vayas, porque vamos a hablar de todas ustedes. Entonces, no quiero que estés para que no odies a mis amigos, porque nosotros hablamos mierda de ustedes como ustedes hablan mierda de nosotros. Y eso tiene que ser cuidado y respetado. Entonces, los espacios de los solones son importantes porque todo eso cabe en nuestra cabeza y nosotros lo necesitamos explorar. Otra cosa de la cual hablaremos es qué pasa cuando somos padres o madres de nuestras parejas, ¿sí? Y por ejemplo, una cosa que he visto, cuando por ejemplo la pareja son dos hombres, hay alguien que toma una actitud más macho y alguien que toma una actitud más hembra, ¿sí? Y eso no significa que la hembra siempre está abajo y el macho está arriba, no, porque a veces es una gran dadora que se termina comiendo al otro. Tiene tanto por dar que da, y da esa persona y el otro recibe, recibe, recibe y a veces recibe porque tiene que recibir. Entonces eso también genera unos desequilibrios dentro de la pareja. Entonces, ¿qué pasa cuando nos convertimos en estas energías paternas y maternas frente al otro? ¿Por qué se da esa dinámica? Y es importante hablarlo y entenderlo. También es importante hablar sobre las crisis en pareja porque todas las crisis no son iguales, de la manera como llegan todas las parejas no es la misma y porque todo depende de los fantasmas de cada una de las partes de la pareja. Entonces ahí es importante ir entendiendo diferentes dinámicas y diferentes escenarios. Por eso es que decimos que el trabajo en pareja no es tan simple, es terriblemente complejo, es más complejo que el trabajo familiar. ¿Por qué? Porque las parejas llegan a lugares mucho más íntimos que toda la familia. Y porque primero es uno y luego es dos. Sí, nuestros hijos salen de nosotros, sobre todo las mujeres que literalmente salen de ellas, pero hay un agradecimiento previo y es el que puso la semillita, porque si no, no hay dos. Entonces hay unos agradecimientos inconscientes y porque las parejas se nos parecen mucho a nuestros padres, porque ustedes imagínense en esto, imagínense que nosotros tenemos círculos íntimos. El círculo más interno entran las personas más queridas, luego las medianamente queridas, luego las reconocidas y en el círculo más externo están las personas, todo el mundo. Entonces, mis padres hayan hecho lo que hayan hecho, van a ser parte de mi círculo íntimo porque me marcaron para toda la vida, transformaron mi destino.
Y las parejas terminan entrando allá. Y entre más grande sea el vínculo, terminan en el mismo círculo. Entonces también se nos confunde con nuestros padres porque entran en el mismo círculo de intimidad. ¿Sí me hago entender? ¿Mm? Y a veces un amigo va a entrar allá. Entonces a veces nos confundimos con el amigo y a veces el amigo con derecho, amigo con no derecho, porque entra a unos lugares muy íntimos. Y después salir de esos lugares íntimos es como sacar una espina y duele un montón. Y hay una gran sensación de pérdida, un gran enojo, y después queremos compensar esos dolores y esas deficiencias castigando a todo el planeta, pero no nos damos cuenta que no castigamos a nadie, sino a nosotros mismos y a nuestro propio desarrollo personal. Entonces, entender esas dinámicas también nos va a permitir entender cómo reenamorarnos, si es que vale la pena, ¿sí? Pero no me puedo reordenar y reenamorar si no me recuido y requiero y separo y pongo a cada cual en su cajita. Otra cosa que es importante hablar es del incesto simbólico. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es que si yo acompaño a mi madre, ¿quién acompaña a mi pareja en este sistema? Si en este sistema yo acompaño a mi madre, ¿quién acompaña a mi pareja en este sistema? Y es donde uno deja espacio para que le sean infiel, ¿sí? Porque uno ya en el fondo está siendo infiel. Porque como soy más pareja de mi madre, por citar un ejemplo, entonces, ¿tú quieres mi hijo? ¿O cómo es la cosa? Entonces se comienzan a generar unos desórdenes porque uno no está en el lugar que tiene que ocupar. Entonces el incesto simbólico es supremamente importante entenderlo. También es importante entender las tendencias contemporáneas porque como se están moviendo las parejas modernas, desde los millennials hasta la generación de cristal o generación Z, como las queramos llamar, eh, están generando una visión de la pareja de una manera muy rara y muy extraña, sobre todo para un baby boomer o para la generación X, que son más convencionales. Dale, Vivian. Esto de siempre, hablando de parejas, que uno dice que uno escoge o elige pareja según tu forma de ver a tu papá, así breve, ¿qué tan, me puedes explicar qué tanto es tantito? Pongo tres elementos. Primer elemento, no sé si sea tan lineal, porque yo puedo ser mujer y elegir a mi pareja, a mi madre. Pero todo hay que ver cómo está el incesto simbólico, porque es que uno a veces termina haciendo unas cosas muy raras. Por ejemplo, conocí una persona que perdió a su mamá y a su hermana muy joven. Y su hermana y su mamá murieron en un accidente de tránsito. Entonces ella quedó ahí muy emparejada con su papá, ¿sí? Pero después tuvo un marido y ese marido ocupaba el lugar de la mamá y después tuvo un hijo que ocupaba el lugar de la hermana. Y hay muchos elementos para uno descubrir y darse cuenta. Y cuando ella descubre qué era lo que estaba sucediendo y cómo completó a la brava su familia perdida, se sorprendió muchísimo y cambiaron muchos síntomas en ella. Es un poquito más complejo todavía de lo que podemos decir. No es directamente que así como es mi papá, así es mi marido, no. Hay que ver más elementos. ¿Por qué? Porque a veces los papás son más mamás y a veces las mamás son más papás. Por eso hablo de energías, más que de personas, ¿sí? Yo puedo tener un papá bravísimo que va y rompe las piedras con la cabeza, pero resulta que en casa es más una mamá y tengo una mamá que es la que pone el orden, la que organiza, la que no tiene la capacidad de dar el amor y puede que no trabaje y no traiga recursos para la casa, pero resulta que se mueven de esa manera. Y en parejas que tienen que ver con del mismo sexo, también comienzan a haber unos ordenamientos muy similares. Es muy raro ver dos energías maternas en dos mujeres cuidando a un hijo. Es rarísimo. Se comienzan a polarizar de una manera muy, muy, muy interesante. Pero lo interesante es que después pasa a ser rotativo. Quien era más masculino después puede rotar. Entonces se generan unas dinámicas psicológicas sumamente sorprendentes. ¿Sí? Bueno, y vamos a hablar de eso y muchas más cosas que como pueden darse cuenta es sumamente extenso y no nos iba a alcanzar ni siquiera con 2 horas que venimos charlando con ustedes por el amor de Jesucristo. Sí. Entonces, mi querida gente, ahí les queda extendido el espacio para que podamos seguir conversando sobre estos elementos, pero antes de cerrar, nos encanta preguntar algo y es, ¿cómo están y qué se llevan de este encuentro? En no más de 20 segunditos.
Nos llevamos crisis, Yo, Julio. ¿Crisis? ¿Por qué? Ah, ¿Para qué nos conectamos, yo no? ¿Qué más se llevan? yo Para mí realmente sí hay que abrir quedo, más. Ay, perdón. ah, no, dale, dale, tranquila. Habla, habla. Bueno, no, yo realmente quedo muy expectante. Digamos que, pues, escuchar a Julio permite como atar cabos de presente y de pasado, ¿sí? Que finalmente ayudan como a ubicarse un poco, ¿no? Pero pues claro, muy expectante porque nunca se sabe cuál es el deber ser. Y quisiera como explorar esa parte, a ver en dónde se sufre menos, cómo funcionaría eso. Gracias, Claudia. Yo como que tengo que reordenar las fichas y abrir la cabeza, o abrir la cabeza para poder reordenar un montón de fichas. Ujú. Bien, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más se llevan? Puede ser, también puede ser nada, no sé, Julio, ¿para qué vine acá? Me he perdido 1 hora 40, mejor me hubiera puesto a ver una serie y... Qué pereza vos. Y también de valer. A mí me ha encantado, la verdad que me han quedado con ganas de más, porque es fascinante, es realmente fascinante y te agradezco, Julio, esta propuesta, me encantó. Gracias a ti aquí robándole el agua a mi hija. Bueno, yo me llevo los ejercicios. Mi pareja no está acá, pero ya le mandé una foto y le dije, hagámosle, Me hagamos los llega con ejercicios. esto rehecho, mijo. Bueno, ya Lo, saben ma- cómo me pongo yo cuando me invitan. lo malo es que él no estuvo en esta, entonces vamos a ver cómo lo toma, cómo lo hace. Pero me llevo eso, también ser consciente que unas cuantas generaciones arriba no había cariño, no había, o sea, esto de al amor, de cómo hacerlo posible, lo estamos trabajando ahorita y es prácticamente nuevo, digamos. Entonces, ser consciente de eso, ser consciente de ciertas, de lo que se habló, ayuda mucho a entender y ayuda mucho también a decir, bueno, yo también estoy haciendo bastante, estoy dando mi esfuerzo, no lo sé hacer al 100%, pero ahí voy. Entonces, me llevo eso, la conciencia de cierta información que se habló. Ujú. Muchas gracias. Gracias a ti. Hay gente que dice la fuerza más poderosa del universo es el amor. ¿Ay, cuánto? ¿Hace cuánto? Juli, recién Dale. el Juli estaba diciendo, el Andy estaba diciendo de que somos la mayoría de acá, son Mujeres, mujeres. no hay hombres ¿Qué, casi. qué observas al respecto? Los hombres no saben amar. Tienen un prejuicio, no se animan a ¿Por qué siempre como es así? En Latinoamérica pasa, ¿no? Que las mujeres somos más las que estamos al pie de estas cosas, ¿no? Yo creo que hay un mecanismo de compensación porque hace 30 años tú ni siquiera podrías estar acá. Estarías muy ocupada. Y ya sabemos haciendo qué. Sí o sí. Y en los últimos Ah, 40 años, las mujeres son las que se han podido volcar a la educación. Hace 40 años vos ibas a un aula y eran 2 o 3 mujeres en cualquier carrera, hasta de docente, hasta de docente. Sí. Y de pronto todo volcó, ahora vos vas a ver una carrera de ingeniería y están casi 50-50 la carrera de ingeniería, ¿ves? Si vas a medicina, la mayoría son mujeres. Si vas a enfermería, la mayoría son mujeres. Si vas a áreas administrativas, ya están repuntando a las mujeres. Hay un vuelco de la mujer hacia la capacitación y el crecimiento terrible y están ocupando todos los espacios. ¿Por qué lo digo? Porque los primeros movimientos de desarrollo humano fueron hombres.
Vos ves al gurú de tal cosa, el coso de tal cosa, a Krishnamurti, que se escribía de 60, 70 años, todo eran hombres. Ahora las mujeres tienen un vuelco en todas las áreas. ¿Y quiénes son las grandes clientes? Las mujeres. Aparte que son las que mejor pagan y las que menos faltan a sus deudas. O sea, cumplen con lo que prometen en un alto porcentaje comparado con los hombres. Están más comprometidas. Mejor dicho, hombre, pongámonos pila. Eso es tema del taller también, ¿verdad? Por eso es que hoy en día ya es hombre con hombre, mujer con mujer. Ya ahí se ubica distinta Como la la cosa. reina colombiana. Tal cual. Es un chiste bravísimo, que la reina colombiana, mi mundo hizo una cosa terrible, Mm, súper terrible. Vergüenza, Digámoslo así. vergüenza universal. Sí, se dio cuenta medio planeta. Resto de gente, ¿qué se llevan, por favor? Para mí es muy importante saber esto. Julio, a mí me dio bueno, ahorita me surgió una pregunta. ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, están en el plan de no creer en un rol como tal de género, sino que nada más es como creer en el amor y todo esto, y que se pueden enamorar de un hombre, una mujer? Te lo digo porque pasa mucho ahorita en nuevas generaciones, ¿no? De no tener enfocado de que relación de pareja va a ser con mi, o sea, no sé, como que está tan idealizado el amor. Yo creo eh, que es el momento, porque nunca antes había pasado esto. Agradezcámosle a Benedetti y a todos los que le tenemos que agradecer estos temas del amor. Y porque nunca antes, o sea, no sabemos qué es verdad ni qué es mentira en relación con el amor, porque es que nunca antes lo habíamos podido explorar de una manera tan libre. Hoy en día me puedo enamorar y desenamorar, eso no existía. Me enamoré, cagué, eso, me ponían ajá, esposas. Sí, hace 20, 30 años ya no soy ni tan mala ni tan degenerada. Si tenga un hijo de cada uno de los padres, me ordene mi vida y tenga un hijo de cada uno de mis padres. Que antes era una cosa terrible, ¿sí? claro. Entonces, hoy que estamos pudiendo ir y venir en relación con el amor, nos estamos dando cuenta que es humano, que es cultural y hasta qué punto es como es. Y esperemos los resultados de esto. Es más, solo llevamos 20 años en América Latina del paradigma del bienestar y de la psicología positiva, donde se estudia que el optimismo es bueno y que ya se está metiendo esas ideas dentro de las organizaciones de toda América Latina. Entonces, hasta ahora tenemos un paradigma positivista, además se llama la psicología positiva, pero no el positivismo de Comte, sino la psicología positiva de estudiar la felicidad, el amor, el orgullo, la tenacidad, cosas que son ideas positivas de nosotros mismos. Estamos apenas investigando, miremos a ver esto hasta dónde nos lleva para que entendamos en verdad qué es el amor. Sí, a mí me llevó a eso y me llevó justamente a eso, dudas, porque creo que generaciones más grandes como nosotros nos toca como desaprender tantas cosas que el darnos cuenta de esto, al menos a mí me pasa, ¿no? Darme cuenta de esto, em, es como ir creando nuevas relaciones y nueva forma de relacionarme, como lo hablábamos en el grupo pequeño, es como me llevo la información que ahora tengo desde el lugar en donde estoy. Y eso creo que Mm. tus cursos, cada vez que uno está metido, cada vez que estás metido en terapia, en algo contigo, eso es lo que te llevas, como que el reafirmarse en qué lugar está uno. Y eso es creo que lo más Definitivamente valioso. somos los constructores de nuestro propio mundo, ¿sí? Sí, Porque es cierto que las abuelas las mataban, y es más, siguen matando mujeres, es cierto que las abuelas le hicieron atrocidades en el quirófano para sacarle un hijo, ¿sí? Es más, a mi hija la sacaron a los garrotazos, y eso que nos prometieron y pagamos un embarazo un parto humanizado, ¿sí? Entonces, sí, que esas cosas son reales, claro, son reales, se vivieron, pero oh, qué loco la sociedad que estamos construyendo. ¿Sí? Muy llena de cosas, muy llena de ciertos, todavía muchas cosas pegadas al pasado, pero estamos generando unos espacios donde están experimentándose cosas que literalmente no habían sucedido. No habían sucedido. Era raro ver una abuela, ¿sí? Hoy, aquí debe haber más de una abuela, que se debe estar pensando viviendo sola y feliz y que nadie la venga a joder y cuando quiera cuida a sus nietos. Antes una abuela no podía pensar eso.
Hoy estamos en unas condiciones de humanidad tan locas y tan interesantes que vale la pena investigarlas y escucharlas. Sí, gracias, gracias. Bueno, mi gente, vamos a cerrar esto. Vamos a dormir todos. Ya no le voy a preguntar a nadie más porque se demoraron en hablar. Y por ahí me están rompiendo la cabeza para que les cuente que a las personas que han hecho parte de este encuentro tienen 2 por 1 para que hagan parte del taller. ¿Sí? Así que hagan algo con eso, qué sé yo, qué quieren hacer. Así que, bueno, les agradezco mucho por estar acá. Les agradezco mucho por hacer esto posible. Les he robado un montón de información. Muchas gracias. Y, y permítanos hacer con esta información cosas interesantes para que ustedes vayan, compartan y experimentemos y recreemos esta cultura y propongamos cosas nuevas y miremos a ver qué tipo de humanidad vamos a ir sacando, porque em, no sé si es mejor, no sé si es peor, pero sí estoy seguro de una cosa: la vida es diversidad y la diversidad implica intentar cuanta cosa sea posible para ver qué es lo mejor que va a ir quedando. Esa es mi invitación con ustedes. Así que hagan locuras y experimenten con sus parejas. Y si no la Ujú. tienen, pues experimenten más hasta que tengan una. ¿Para cuándo es el taller, Julia? Eso es como el 22 de febrero, una cosa así. Ah, Sí, perfecto. 22 de febrero. Y Sí, 22 una de cosa que febrero. quería agregar es 2 por 1, $40 para ustedes, porque el taller va a salir en 45 aproximadamente, y solo esta promoción va a ser para, o sea, esto no va a salir al público, ¿verdad? Sino que solo va a ser para ustedes. Así que si tienen amiga, pareja, familiar que quieran unirse, pues están totalmente invitados. Y empezamos, sí, el 22 de febrero Ok, solamente. muchas gracias. ¿Y, y es un solo día o cuánto dura ese taller Son o cómo es? cuatro Son 4 sesiones, encuentros. 4 encuentros. Ah, ok. El Ya, último sí. encuentro es con pole dance y striptease. Con ejercicios prácticos. Exacto. Para que saquemos abdominales todos. Muy bien. Bueno, mi gente, un abracito. Disfrútense, quiéranse, experimente y hagamos el amor porque tenemos mucho que inventarnos y no la guerra. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Julio. Un Descansen. gusto. Gracias, Chao. Julito. Chao, Muchas chao. gracias. Chao. Chaito. Listo. Bien. Muchas gracias a todos. Gracias por haber venido. Vale, un abracito. Gracias, Mir. Abracito. Chau, chau. Igual para ti. Chao. Hola Julio, Hola, señorita, ¿cómo anda? ¿todo bien? Eso Va, me todo alegra. bien, todo bien. Todo Después de este bien, sí. taller, ya de esta charla, Me doy cuenta que estoy mejor hace tiempo. Hace mucho tiempo estoy re bien. ¿Qué no, diablo? tengo que volver a reorganizarme en ese aspecto, que todavía tengo flojo. Eh, Hágale, tiene harto para que ensaye. Difícil el tema, pero bueno, hay Ey, que intentarlo y mirarlo desde otro lugar. bueno, señorita. Bueno, un abracito, pues se cuidan. Nos vemos. Chao, Adiós. chao.